Bien, el tema del ciclo celular. El ciclo de la vida de las células. Desde una célula se origina por una secuencia ordenada de procesos en los que crece y se divide de manera cíclica. Ese conjunto de transformaciones que le suceden en la célula durante su vida se denomina ciclo celular. Bien, eso lo subraya. Tienen que subrayar eso. Dice que debido a que el ADN nuclear tiene la información necesaria para el funcionamiento celular, el núcleo controla este proceso. El ciclo celular consta de dos etapas principales, la interfase y la división celular. La duración de cada ciclo celular varía de célula en célula, pero por lo general dura de 8 a 24 horas. En las células eucariotas que se encuentran en crecimiento activo. Bien, eso lo va a subrayar, que el ciclo celular se divide en dos etapas principales, la interfase y la división celular. Bien. Dice que la interfase es la etapa de mayor duración del ciclo celular. Durante esta etapa, la célula crece debido a que ocurre síntesis de proteínas y las moléculas de ADN de los cromosomas se duplican. Bien, aquí es donde las células se empiezan a replicar. De esta manera, la célula se prepara para la próxima división. La interfase a su vez se divide en tres fases. La van a subrayar las tres fases en las que se divide la interfase. G1, S y G2. La sigla S deriva de la palabra inglesa síntesis, en referencia a la síntesis de ADN. La letra E viene del término inglés gap, que significa intervalo, que es el cambio, e indica los momentos anteriores al G1 y posterior al G2, a la síntesis de ADN. Si se considera un ciclo celular de 24 horas, la célula pasaría la mayor parte de ese ciclo en la interfase, que es de entre 9 a 12 horas en G2, de entre 8 y 10 horas en S y de entre 4 a 5 horas en G. Vamos a ver las distintas fases. La primera fase, que es la fase 1, se conoce como la fase de crecimiento celular. La célula aumenta su tamaño y su masa debido a la síntesis de proteínas y la replicación de organelos. Empieza a dividirse y a replicarse, por ende debe crecer para poder dividirse. Dice que al final de esta etapa se observa un aumento en la concentración de enzimas requeridas para la síntesis de ADN. Fase S o síntesis, replicación de ADN. Cada cromosoma se duplica y queda formado por dos cromátidas hermanas idénticas. El núcleo contiene el doble de proteínas nucleares al principio. Y en la fase de síntesis se replica el ADN, se divide y crea una célula nueva. Recuerden que usted está hecho de células y todo su cuerpo a cada rato sigue construyendo células para que usted pueda mantenerse vivo, ¿no? Segunda fase, fase de crecimiento del ciclo celular. Se sintetizan más proteínas y se completa la preparación para la división. Al final de esta etapa se observan cambios en la estructura celular que anuncia el principio de la división celular. Bien. La frecuencia de la división celular varía según el tipo y el estado fisiológico de la célula. Por ejemplo, la célula de duodeno humano se divide en cada 24 horas, mientras que la célula del esófago se divide semanalmente. Bien. Cada célula en su cuerpo tiene un tiempo específico para dividirse. Bien. Todas se dividen. Sí, todas tienen diferentes momentos en los que se dividen. No todas se pueden dividir al mismo tiempo. Bien. Células como la del hígado, la del riñón y la de los pulmones solo se vuelven a dividir si es necesario para reconstruir partes lesionadas. ¿Cómo es eso? Si a usted le pasa algo en el hígado, le cae una úlcera o en el estómago o en los riñones, usted causa piedra o algún tipo de daño en su riñón y en sus pulmones, ahí entra la división celular de estos órganos. Ellos no se están dividiendo ahorita mismo porque usted no tiene ni una lesión, pero si tiene alguna lesión, ellos van a dividirse para reconstruir eso. Bien. Es como cuando usted se raspa, la piel le vuelve a crecer mediante división celular o mediante el ciclo celular, porque ella tiene que volver a crecer para proteger eso ahí, porque la piel es la primera barrera de protección del ser humano. Las células que se dividen con poca frecuencia pueden entrar en una fase denominada G0. Si la célula no se encuentra con todos los factores necesarios para la fase S, al alcanzar un determinado punto de la fase G1, llamado punto de chequeo, entra en G0. Su metabolismo continúa siendo normal, pero la división se bloquea. Bien, si no cumple con los requisitos para seguir la división celular, ella queda en stand-by, como se dice. Bloquea esa fase y queda en etapa G0 hasta que cumpla con los requisitos para poder entrar a la división celular.
División celular es el proceso por el cual una célula produce otras a través de su propia división. Se denomina división celular, reproducción celular o fase M. Eso lo subrayo. Bien. Todo eso entra dentro del ciclo celular de la célula o del ciclo de la vida de la célula. Bien. Para que cada célula hija reciba todos los elementos necesarios para su funcionamiento, es imprescindible la duplicación previa de los organeles y los materiales genéticos. Materiales genéticos y los organeles se duplican en la fase que es la interfaz. Bien, y luego pasa esta. La duplicación del ADN ocurre gracias a una capacidad de producir copias de sí mismo sin perder información. La complementariedad entre la base nitrogenada permite que cada herba funcione como molde para fabricar otra nueva. Este modelo de duplicación se llama semiconservación y fue propuesto por James Watson y Francis Crick. Eso lo subraya. Vamos a ver la división de la célula, consta de 12 etapas. La van a subrayar. La división celular o cariocinesis y la citocinesis. ¿Bien? Ahora, dice que la cito de la cariocinesis consiste en la repartición de ADN de la célula madre en los núcleos de células hijas. En la mayoría de las células la división ocurre por un proceso denominado mitosis. Esto produce dos células hijas que contienen la misma información genética y son idénticas a la célula madre. En los casos de los gametos se originan mediante el proceso llamado meiosis. Este genera 4 células hijas con la mitad del número de cromosomas que la célula madre. Bien, la célula pasa primero a dar todo su grupo de ADN a la célula hija. Esa célula hija se divide en la mitosis para crear 2 células iguales y esa a su vez se divide en meiosis para crear 4 células iguales. Eso es lo que pasa a diario en su cuerpo. Bien. Citocinesis es la división del citoplasma entre las células hijas. En las células animales, la citocinesis se inicia con la producción de proteínas que se ubican en la parte ecuatorial de la célula. Los gametos, ahí se estrecha la membrana hasta lograr división en 2. En la célula vegetal sucede por la formación paulatina de la pared para separar las células hijas. Bien, vamos a la mitosis. ¿Qué es la mitosis? Es la división en la que se obtiene a partir de una célula madre 2 células hijas idénticas. Eso lo subraya. Bien. Dice que estas reciben una copia exacta del ADN de la célula madre, por lo que tienen el mismo número de cromosomas. Bien, eso es así. Como usted va a tener un hijo, su hijo, el óvulo, cuando es fecundado por el espermatozoide, recibe la misma cantidad de cromosomas que tiene. Bien, usted debe dar 23 pares, su padre 23 pares y tienen 46 cromosomas. Bien, entonces ahí empieza la mitosis de ese niño para convertirse en un ser humano. La mitosis ocurre en todas las células somáticas de los organismos multicelulares. En ello interviene la regeneración de tejido, el crecimiento y en la cicatrización de heridas, entre otros. En las células unicelulares consiste en la forma de reproducción. El siguiente esquema muestra cómo es la cicla de vida de la célula en la cual está la mitosis. Ahí ve todo el proceso de mitosis, cromosoma, fase S, G2 y mitosis. Bien. ¿Qué ocurre? La mitosis la hace usted a diario, porque tú es un organismo multicelular. Si a usted le pasa algo en algún punto de la vida, que usted se quiebra un brazo, se raspa, se quema, cuando el cuerpo empieza a curarse, él empieza a reproducir nuevas células, porque las células que estaban ahí murieron. Entonces, para poder pegar el hueso que usted se quebró, él empieza a hacer mitosis, creando varias células hasta que vuelve a pegar y unir ese hueso. Por eso le dicen, le va a demorar tanto tiempo en que el hueso se sane. Porque la mitosis no va a ser un proceso fácil, sino que lo tiene que hacer todo el día, todos los días, durante el tiempo necesario hasta que se cure. Bien. Es lo mismo cuando se corta la piel, que sangra, usted se pone la curita para el sangrado, se echa alcohol o lo que sea, y al tiempo eso se empieza a sanar y a sellar gracias a la mitosis.
Vamos a ver las fases de la mitosis. Bien. Aunque es un evento continuo, la mitosis se divide en fases para facilitar su estudio. Se divide en profase, metafase, anafase y telofase. Eso subraya. Dice que la profase empieza a formar el uso mitótico acromático, una estructura proteica formada por microtúbulos. El ADN comienza a condensarse y se forman los cromosomas en 2 cromátidas hermanas, brazos cada uno. Bien, eso lo ve allá abajo en el dibujito donde dice profase temprana, cromosomas condensados. Condensándose, ahí. Bien, desaparece el nucleolo en las células animales de centriolos, migra a los polos opuestos de la célula, el cromosoma se fija al uso acromático. Al final de la profase, la envoltura nuclear se deshace. Metafase, la fibra del uso mitótico ubica los cromosomas en el ecuador de la célula. Esta es la etapa en la que más claramente se observan los cromosomas. Anafase, la cromática hermana de cada cromosoma se separa y se dirigen hacia los polos opuestos de la célula. Ahora cada cromática se considera un cromosoma no duplicado. De ahí se divide en 2 y luego se convierte en 2 células hijas. Bien. Citocinesis, división del citoplasma. ¿Okay? Al finalizar la mitosis ocurre la citocinesis o división del citoplasma. La citocinesis es la división del citoplasma. Ocurre al finalizar la mitosis y produce la separación de las 2 células hijas. Bien, es como le dije, cuando cada cromática ya está dividida en cada lado del polo opuesto, se divide y ahí es donde entra la citocinesis. La división citoplasmática se inicia en las células animales con un acinturamiento de la célula madre. Después ese surco se profundiza gradualmente hasta que se separan por completo de las células de las 2 células. En la célula vegetal la división ocurre al formar una separación en la región ecuatorial llamada placa celular. Bien, en la parte de abajo del esquema, ese dibujo que usted ve ahí, es como ocurre todos los días su división celular dentro de su cuerpo para que usted pueda curarse o sanarse dependiendo de que le esté ocurriendo algo, además de todo lo la célula tiene que replicarse a diario porque usted respira. Dice el cáncer, división celular descontrolada. Bien, usted sabe que en su cuerpo usted tiene cáncer. Todos los seres humanos tienen células cancerígenas. Bien, las células cancerígenas están en un estado de stand-by. Ellas no se duplican ni realizan mitosis ni meiosis hasta que en algún punto se activan. Ahí donde la persona empieza a ocurrirle tumores y ciertas cosas. Bien, ¿esto a qué se debe? Recuerde que las células que están como las células cancerígenas dormidas, porque todos tenemos células cancerígenas, nada más que ellas no se están replicando, ellas empiezan a despertar por ciertos factores. Cuando usted se da un golpe, un mal golpe, el cuerpo tiene que empezar a hacer división celular para curar ese golpe. Pero a veces nosotros no nos cuidamos el golpe. ¿Qué ocurre? Ahí, como le digo, en todo su cuerpo hay células cancerígenas. De repente despertó esa célula y cuando empezó a curar el cuerpo, esa célula también empezó a hacer división celular con la curación del cuerpo y lo que hizo es que se enferma en gravedad. Bien, y le empieza a crear un tumor. Entonces, también está el hecho de que si usted tiene una mala alimentación, usted despierta las células cancerígenas. Bien, alimentos que tienen conservantes, alimentos que tienen mucho azúcar, si usted bebe mucho, si fuma mucho, eso despierta el cáncer. ¿Por qué? Porque de repente una persona que fuma, usted y yo tenemos los pulmones sanos, no nos va a dar un cáncer de pulmón porque no tenemos un mecanismo que vaya a despertar el cáncer en los pulmones. Pero esa persona que fuma, al meter ese humo, esa nicotina, hace que además de que los pulmones trabajen forzados, hace que las células que tenía ahí de cáncer dentro del pulmón se activen y empiece a dañar el pulmón. Bien, es lo mismo con las personas que beben mucho, que sufren de cirrosis, que le destruye el hígado, pasa igual. Bien, dice que la división celular es un fenómeno estrictamente regulado. Las células reciben señales que le indican cuándo dividirse y cuándo no. Sin embargo, es posible que algunas se dividen en forma desordenada.
Esa proliferación celular descontrolada de origen a masas de células que crecen sin parar y que se llaman tumores. Eso lo subrayo. ¿Bien? Por eso aparecen los tumores. Usted dice, no, ¿por qué me salió el tumor? Sí, usted está haciendo división celular. Pero si en algún punto esa división celular se descontrola, ¿usted cree que va a pasar? Va a empezar a salir tumores. Por lo menos las mujeres, son muy propensas a sufrir de cáncer de seno. Y siempre le dice, hágase el autoexamen. Usted se siente ahí, si puede tener un quíster, a veces las mujeres tienen quísters. Y los doctores le dicen que si no es muy grande no hay que operarlo, porque son células o son tumores benignos. O sea, no le va a pasar nada. ¿Qué ocurre? Hay mujeres que le salen tumores en el seno por golpes. Sí, ahora que usted crece, no sé qué, pero si alguien le da un mal golpe, usted se cae, se golpeó algo ahí, usted claro le va a doler. Pero usted nunca va al médico por eso. ¿Qué pasa? Ahí se le puede empezar a desarrollar eso. Si sencillamente por usted estar bien, sin darse un golpe, le empiezan a salir quísteres. Ahora imagínese si usted se da un golpe en el seno, le va a salir más quiste o se va a desarrollar un tumor. Bien, las mujeres tienden a sufrir de eso y entonces por eso se autoexaminan. ¿Qué ocurre? Su cuerpo está produciendo una división celular descontrolada a causa de un golpe o lo está produciendo descontrolada a causa de la edad, porque las mujeres después de cierta edad es que empiezan a sufrir de cáncer de mama. Es igual con los hombres con el cáncer de próstata. Después de cierta edad le empieza a dar cáncer de próstata a un hombre, o puede sufrir de cáncer de próstata porque ya usted está viejo y de repente sus células no están trabajando a la misma velocidad y empiezan a trabajar de manera desordenada. Además de que usted no se cuidó la próstata porque aguantaba la gana orinada, se dormía a sí mismo con la vejiga llena, no le importaba. Bien. Existen tumores benignos y malignos, eso lo subraya. En uno benigno, las células tumorales permanecen juntas y forman una única masa. En cambio, en un tumor maligno, las células invaden otros tejidos o viajan por el torrente sanguíneo hacia otras partes del cuerpo, donde forman ahí tumores secundarios. Eso pasa mucho. Cuando una persona detecta un cáncer, si se lo detectan a tiempo, el doctor le dice, sí, usted se puede salvar, lo operan, le sacan el tumor, le hacen los exámenes que tenga que hacerse, se hace la quimioterapia, si le mandan quimioterapia, pero siempre le dicen que tiene que tener una cita de control al año. ¿Por qué? Porque si el tumor era un tumor maligno, que era cáncer, eso se puede regar al cuerpo. Quizás en un tiempo usted piense, no tengo nada, no pasó nada, voy a mi cita de control, no siento dolores, no se me ha regado, todo está controlado. Y hay personas que sí quedan así, todo se controló. Y no pasa nada. Pero hay personas que con el tiempo ese tumor sí se regó. ¿Pero por qué? Porque las células que estaban con ese tumor sí la sacaron, pero puede haber quedado una pequeña célula que ella se empezó a regar o antes que usted fuera operado ya se había corrido. Eso es lo que ocurre. Por eso esta enfermedad, que es como el cáncer, que es una enfermedad muy grave, debe golpearse de inmediato o ser vista de una vez. Porque si no, la persona tiende a morir porque el cáncer se riega. Las células se dividen tan rápido que ella empieza a correr en todo su cuerpo. Dice, a los tumores malignos generalmente se le llama cáncer. El proceso de diseminación del cáncer recibe el nombre de metastasis. Eso lo subraya. Bien. Bien, pues vamos a quedar hasta aquí. ¿Qué? Espérese. Espérese, tengo que decirle algo. Vamos a quedar hasta aquí, faltan 3 minutos. Bien, vamos a quedar aquí.